Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Este crop circle apareció el 25 de mayo, concretamente en Whitehorse, en el Reino Unido, en la ubicación que os estamos dando ahora aquí en el Google Earth y concretamente en la posición que os estamos indicando. Es un crop circle bastante peculiar. Parece que con sus formas nos intenta decir algo. Ya en otras ocasiones nos han entregado el que diseñe esos crop circle informaciones muy peculiares, pero estoy seguro que en esta ocasión nos está dando una fecha. Si analizamos su morfología, vemos que nos recuerda bastante a lo que pudiéramos considerar una cruz celta, una cruz estacional. La antigua cruz celta que se utilizaba para marcar los equinoccios, los solsticios, algo muy importante para los antiguos pueblos que allí vivieron. Por consiguiente, podemos considerar que cada círculo que aparece en uno de esos cuadrantes es el planeta Tierra en una posición concreta. El círculo central representaría a el Sol. Si nos fijamos detenidamente, en la parte superior aparece una especie de corona, una corona flanqueada por 7 semicírculos, colocados así, dentro de un cuadrante. Un cuadrante quiere decir que hay 4, que debería haber 4 cuadrantes, pues en uno de ellos hay 7 semicírculos. Evidentemente usted estará pensando, se habrá dado cuenta de que si son 7 semicírculos en un cuadrante hablamos de 28 y 28 semicírculos son las fases lunares que tiene la Luna en uno de sus ciclos mensuales, que dura 28 días también. En consecuencia, hace referencia el círculo en cuestión a que algo va a suceder, concretamente en el solsticio de verano, que se producirá en torno al día 21 aproximadamente de junio, cuando la Luna esté en las pautas que ahí está indicando. Pero ahora vamos a centrarnos un poco en las fechas. Las fechas parecen muy vagas, como muy, digamos que abiertas. Quizás esas semiesferas nos estén hablando, o esté hablando, concretamente, del menguante, o de la luna menguante, que se va a producir aproximadamente entre el día 10 y el día 23, más o menos. Quizás dentro de esos días haga referencia, o sea la referencia que indica la clave de ese crop circle. Por consiguiente, nos está diciendo, entre el 10 de junio y el 23 de junio, algo va a suceder. Ya ha habido en otras ocasiones en las cuales una serie de graciosos o simpáticos elementos se dedican a hacer crop circle de manera vandálica. Pero por contra, ha habido muchos crop circles y algunos espectaculares que sinceramente no han obedecido a ese tipo de gamberrismo. Los ha hecho algún tipo de entidad o ente, como se ha podido ver en algunos vídeos hace tiempo. Este crop circle me da la impresión de que es auténtico, aunque no lo puedo asegurar evidentemente. Pero si es auténtico y efectivamente está indicando una fecha entre el día 10 y el día 23 de junio, sería para tenerlo en consideración. Adicionalmente hay un dato. A mí personalmente me preocupa que el día o que ocurra algo el día 11 de junio. 11 de junio. Porque si giramos el día 11 de junio, 11 del 6, nos aparece la misteriosa cifra de 911. Una especie de yin-yang. Si le damos la vuelta, nos aparece 911. Y ya sabemos que ciertos poderes les gusta jugar con el simbolismo de las fechas. Lo hemos encontrado constantemente y en todos los eventos desagradables que han ocurrido. Yo no estoy diciendo que entre el día 10 y el día 23 de junio vaya a ocurrir algo desagradable. Solamente estoy diciendo que va a ocurrir algo o que puede ocurrir algo, que sería lo que más exactamente debo decir. No afirmo nada. Posiblemente llegue ese día y no ocurra nada, o lleguen esos días y no pase absolutamente nada. No obstante, hemos hecho este vídeo porque me parecía interesante compartir con usted estas reflexiones. Quizás no ocurra nada en esas fechas, sencillamente porque alguien ha puesto un vídeo y ha desvelado las ideas o los planes que tenían estos Rex Mundi
que parece ser que les gusta jugar con esta numerología. No lo sé. Ya veremos. Vamos a darle una oportunidad a esas fechas y ojalá me equivoque y no pase absolutamente nada, que eso es lo que espero. Como siempre decimos, sin más, una cosa más. Si queréis acceder a las fotos originales, podéis entrar y a otro informe, he tenido la oportunidad de ver otro informe donde alguien decía que algo ocurriría en agosto y tal, en base a unos cálculos. A mí me parecen más oportunos los que os estoy contando yo, pero claro, hay muchos puntos de vista. Si entráis en Crop Circle Connector, la web que os estoy poniendo aquí, cropcircleconnector.com, ahí tenéis todos los crop circle, las investigaciones, las fotos y los vídeos de ese fantástico grupo que se dedica a la investigación de los círculos de las cosechas. Los círculos de las cosechas son gente muy entregada que utiliza una tecnología para poder efectuar todo ese tipo de tomas tan fantásticas que tienen en su página web. Lo dicho, vamos a ver y a esperar a que no pase absolutamente nada, que es lo que mejor nos puede devenir. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.